hablaremos sobre la civilización maya. La cultura maya se asentó y desarrolló en la región de Mesoamérica, un territorio de grandes riquezas naturales que abarca entre 300.000 y 400.000 kilómetros cuadrados. Esta ubicación geográfica de los mayas comprende los territorios que en la actualidad pertenecen al sudeste de México, Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras. Ahora y de El Salvador. Hablaremos acerca de la organización política y social de esta civilización. La organización política de los mayas concentró el mandato en un solo gobernante, cuyo poder procedía directamente de los dioses a través de los mensajes que enviaba el cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de los monarcas estaba entre el mundo material o el espiritual, y necesitando mantener ese vínculo místico, se valían de rituales como los sacrificios, las danzas e incluso trances con sustancias alucinógenas. Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio, sino como una serie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban por lapsos de tiempo entre alianzas y enfrentamientos. Como suprema autoridad de cada ciudad-estado estaba el Alach-Winik, quien gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, de organizar el comercio y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la población. Adicionalmente, contaba con funcionarios designados por él mismo para realizar diferentes tareas. En cuanto a la división político-administrativa de los mayas, podríamos decir que entre los años 300 y 900 después de Cristo, cada ciudad-estado de la cultura maya era independiente y tenía un gobernante. Sin embargo, hacia el año 990 más o menos, se conformó la llamada Liga de Mayapán, integrada por las ciudades Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal, pasando el estado a estar integrado por una confederación de los gobernantes de estas tres ciudades, conocido como Multepal. Después se anexaron los señoríos de Izamal, Ixpatún y Tulum. Esta se desintegró en el año 1451, quedando territorialmente la organización política de los mayas dividida en 16 reinos independientes que compartían las mismas creencias religiosas y manifestaciones artísticas. La estructura organizativa de la cultura maya deja de entrever que más que una ideología dominante, buscó el control del entorno y la economía a través de un sistema político descentralizado. En la organización social de los mayas, la parte superior de la pirámide estaba constituida por sacerdotes y reyes junto con familias reales que vivían en los palacios. Luego venían los nobles ricos colocados en el segundo nivel. Los plebeyos y los oficiales estaban en el siguiente nivel en la jerarquía. La base de la pirámide incorporaba a los sirvientes y trabajadores. Y al final estaban los esclavos que vivían una vida miserable. A continuación, veremos en detalle cómo era la estructura de la antigua jerarquía social maya. El rey era el jefe del gobierno maya y una figura importante en la religión, actuando como un sacerdote y también como una figura semidivina en su propio derecho. Debajo del rey había una clase de sacerdotes de élite. La religión era extremadamente importante para los mayas y su sistema de creencias descansaba sobre innumerables ciclos de existencia. Por lo tanto, los sacerdotes estaban muy ocupados realizando rituales, haciendo ofrendas, interpretando las voluntades de los dioses para el rey y el pueblo. ¿Cuándo era hora de ir a la guerra? ¿Cuándo era hora de la cosecha? ¿Cuándo era el momento de construir una nueva pirámide? Los dioses mayas tenían las respuestas y a menudo las manifestaban en las estrellas. Aparte de otras disciplinas dominadas por los sacerdotes altamente educados, la astronomía era un foco principal. Debajo de los sacerdotes había una gran cantidad de nobles.
Todos los nobles de la sociedad maya servían al rey, cada uno de ellos de una manera altamente especializada. Algunos eran líderes militares, otros recaudadores de impuestos, otros implementaban las leyes o actuaban en los tribunales. El punto es que los nobles estaban a cargo de la administración cotidiana de esta compleja sociedad y cada noble tenía un papel muy específico dentro de este sistema. Ellos vivían típicamente en las áreas centrales de las ciudades mayas. Los gobernantes de la sociedad maya heredaban sus títulos y todos eran muy alfabetizados. Los plebeyos trabajaban como granjeros, obreros y sirvientes. Se cree que algunos plebeyos se hacían muy ricos a través de su trabajo como artesanos y comerciantes, y que la movilidad ascendente se permitía entre las clases a través del servicio militar. Independientemente, a los plebeyos les estaba prohibido usar las vestimentas y los símbolos de la nobleza, y no podían comprar o utilizar artículos de lujo y exóticos. Los plebeyos generalmente vivían fuera de las áreas centrales de los pueblos y trabajaban parcelas individuales y comunales de tierra. Los mayas tenían un sistema de servidumbre y esclavitud, pues los siervos trabajaban típicamente en tierras que pertenecían al gobernante. Hubo un comercio activo de esclavos en la región maya, pues los individuos eran esclavizados como una forma de castigo por ciertos crímenes y por no pagar sus deudas. Los prisioneros de guerra que no eran sacrificados también se convertían en esclavos. El estatus de esclavitud no se transmitía a los hijos de los esclavos. Sorprendentemente, los esclavos no eran tratados mal en los tiempos maya y la mayoría de ellos tenían una buena vida a menos que hicieran algo malo. Sin embargo, ellos no eran libres, pues en la estructura social maya, donde quiera que estuvieran los mayas, nadie era lastimado o abusado, ni siquiera los esclavos. El tema central de este tutorial: los principios generales de la cultura jurídica maya. La regulación social jurídica entre los mayas se organizó con relación a las clases sociales existentes y al ejercicio del poder. Existían 3 clases de trabajadores: los libres, los siervos y los esclavos. Unas tierras de cultivo eran comunales y otras particulares. El sistema de clases era rígido y cerrado, y el poder lo ejercía una autoridad suprema auxiliada por un consejo de nobles y sacerdotes. El derecho fue utilizado por la clase dominante para sojuzgar al pueblo. El derecho penal maya era severo, no contemplaba la pena de prisión, pero sí la de muerte, la de talión y la de esclavitud. Esta última era hereditaria. La pena y la obligación de reparar los daños eran trascendentales. Podían alcanzar a los hijos, a la esposa y a los demás parientes del condenado. La justicia maya diferenciaba los delitos dolosos de los culposos. Los mayas usaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos. En el ámbito civil conmemoraban las diversas fases del desarrollo humano y de la madurez física y emocional de los miembros de su colectividad. El matrimonio se preparaba por casamenteras profesionales o por los padres de los pretendientes. La ceremonia la dirigían los familiares más viejos de los contrayentes en coordinación con los sacerdotes. El novio pagaba un precio por la novia trabajando en la parcela del suegro. Los cónyuges podían recurrir al divorcio. Allí no conocían la usura, no imponían la sanción penal por deudas de carácter civil. En cuanto a las guerras entre los mayas, este tema era incesante y siempre era con fines prácticos. Ellos realizaron alianzas de colaboración en tiempos de guerra. Su administración de justicia era expedita y definitiva, y la impartían los batabs, quienes eran importantes funcionarios. Los procedimientos judiciales mayas eran orales, no se registraban en códices. La sanción era proporcional al valor y al resultado de la prueba. Ante los jueces no era factible mentir, y las decisiones judiciales se cumplían inmediata e irremediablemente.
Los procesos judiciales no admitían medios de impugnación. Las legislaciones no se limitaban solo al derecho criminal. Había leyes para todos los ámbitos de la vida en la civilización maya. Por ejemplo, las leyes familiares dictaban que las mujeres debían casarse a los 16 o 17 años y era tradición que la pareja fuese escogida por un tercero. Los mayas legislaron también derechos para la propiedad y los sistemas se asemejaban a los que se usaron en la época de la colonia en América, donde los nobles tenían tierras donde trabajaban los menos pudientes y estos últimos pues tenían pequeñas parcelas donde vivían. Las guerras también tenían sus legislaciones. El jefe de la civilización tenía un líder militar a su lado con quien tomaba las decisiones en las batallas. Y durante la guerra, los jefes locales debían enviar tropas de sus aldeas para luchar contra otras civilizaciones. El derecho maya era ejercido de manera bastante estricta. Se sabe que no tenían cárceles y los crímenes eran castigados severamente dependiendo de su seriedad. Todos los testigos eran obligados a jurar la veracidad de su testimonio y según algunos registros históricos, es válido creer que existían personas que actuaban de manera similar a los abogados de hoy en día. Sin embargo, no se sabe con certeza si esto fue así. El juicio era llevado a cabo por el mismo jefe local y era este quien evaluaba los acontecimientos, determinaba si existió intencionalidad o no y ejercía un castigo pertinente. Bajo el sistema legal de los mayas, los delitos eran castigados con ardua severidad. Asesinato, violación, incesto, incendios provocados y actos que se consideraba pudiesen ofender a los dioses eran castigados con la muerte. Sin embargo, es importante destacar que el sistema legal de los mayas tomaba en consideración los actos que no fuesen intencionales. En caso de definir un asesinato como intencional, pues el asesino era condenado a muerte. Pero si el acto que cometió no fue deliberado, se le hacía vender un esclavo a la familia perjudicada o proveerle algún bien. Los hogares eran protegidos de los perpetradores, pues no se acostumbraba a utilizar puertas en esta civilización. Cualquier persona que entrase a un hogar ajeno a causar daño era castigada con la muerte. La legislación maya permitía que todo aquel que fuese condenado por un delito recibiera el perdón del perjudicado. Por ejemplo, el adulterio era considerado un crimen para los mayas. Si el hombre que lo cometió llegó a ser perdonado por el esposo de la mujer, se le perdonaba la muerte y se le asignaba otro castigo. El sistema jurídico maya trata de mantener y preservar los valores de la verdad, el respeto, el orden, la armonía y la compensación con el propósito de mantener el equilibrio social comunitario. Por ello, lo primero que busca la autoridad a la que se recurre para resolver un conflicto es hallar la verdad. La resolución de conflictos en el sistema jurídico maya es de naturaleza predominantemente conciliadora y compensadora y persigue como una constante la restauración de la armonía comunitaria. De ahí que la sanción aplicada no siempre tenía el carácter punitivo. El reparo, la restitución, la detención preventiva, los servicios a la comunidad solían ser las sanciones más frecuentes. En pocas ocasiones se aplicaban sanciones fuertes como la vergüenza ante la comunidad y la expulsión de la localidad. Los códices mayas. Siendo los portadores de uno de los sistemas de escritura más sorprendente de Mesoamérica, desde épocas muy tempranas y con una enorme cantidad de jeroglíficos, los códices mayas fueron los medios usados para registrar fundamentalmente las cuestiones calendáricas y rituales de esta cultura. No obstante, la mayoría de estos escritos fueron mandados a destruir por el obispo Diego de Landa durante el siglo XVI, por considerarlos una adoración al diablo. A pesar de ello, sobrevivieron 4 libros. Los códices mayas son libros escritos antes de la conquista española del continente y muestran algunos rasgos y cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. En su escritura se emplean caracteres jeroglíficos. Los mayas desarrollaron su papel en una era relativamente temprana. Hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde el siglo V, ellos los llamaban uún, que era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio.
Los códices mayas eran hechos con la corteza interna del árbol de amate, tratándose de unas láminas estucadas sobre las que se escribía con tinta negra procedente del hollín de carbón y otros colores como el rojo, el azul, el verde o el amarillo, derivados de diversos minerales. Estos manuscritos se escribieron con registros jeroglíficos de un nivel de imaginación gráfica inigualable, en tiras de papel que medían unos 10 centímetros de alto por 23 centímetros de ancho y eran doblados en forma de acordeón. Solamente 3 códices y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos. 3 de ellos llevan el nombre según el lugar de su custodia, los 3 primeros. El cuarto lleva el lugar donde se expuso por primera vez en 1971. Estos son: el Códice de Dresde. Está guardado en la Biblioteca Estatal en Dresde, Alemania. Explica los detalles del calendario de la cultura maya, además muestra el sistema numérico y cómo influyen los dioses en cada día. Cabe destacar que este códex fue escrito en una larga tira de papel por ambos lados y doblado para formar 39 pliegos. El Códice de Dresde, desde el punto de vista artístico, se ha considerado como el más bello de los 3 manuscritos mayas que se conocen, debido a la claridad de sus trazos y a la cuidadosa disposición de los textos. El códice es un calendario mostrando qué dioses influyen en cada día, ya que trata asuntos adivinatorios que se desenvuelven en un marco de rituales vinculados a la cosmología, la astronomía y el calendario. Así, el Códice de Dresde explica detalles del calendario y del sistema numérico de los mayas. El Códice de Madrid, localizado en el Museo de América de la capital de España, es un documento con 112 páginas, dividido en 2 partes, trovano y cortesiano, el cual se trata de un libro dedicado a los ritos de los dioses protectores y a las plegarias para contrarrestar las influencias malignas. Su contenido es calendárico y ritual y contiene también almanaques con temas tales como enfermedades, ritos para provocar la lluvia, cosechas, etc. Al parecer los sacerdotes lo consultaban para predecir el futuro y establecer los días más adecuados para realizar las distintas labores. Sin embargo, no posee el contenido astronómico y matemático que se refleja en el Códice de Dresde, y su calidad es inferior. El Códice de París. Descubierto dentro de una chimenea de la Biblioteca Imperial de París, esta obra se encuentra hoy en día en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia, no mostrando su exhibición al público. Así, el manuscrito, que se compone de 11 páginas, de las cuales 2 se han borrado por la acción del tiempo, se refiere a un manual de sacerdocio maya con rituales y un calendario de ceremonia compuesto por 364 días. Según Severin en 1981, el contenido conocido tradicionalmente del Códice de París es el siguiente. La primera mitad contiene la secuencia de catunes, con sus respectivas ceremonias y ritos propiciatorios. Las páginas 19 y 20 tratan de los cargadores del año. El cuadro de las páginas 23 y 24 contiene un almanaque de 7 juegos acompañados por seres colgados de una vía celestial, que tal vez es una representación del zodiaco maya. De hecho, los datos que sugieren el uso de un posible zodiaco provienen de este códice, donde aparecen 2 líneas de figuras, sobre todo animales, suspendidas de bandas celestes y acompañadas de fechas, intervalos y textos glíficos. El Códice de Grolier fue encontrado en una cueva en la Sierra de Chiapas en 1965, refiriéndose a un fragmento de 11 páginas en muy mal estado. A pesar de que los otros 3 códices ya habían sido encontrados desde el siglo XIX, el Códice de Grolier se dio a conocer en 1971. Se dijo que este cuarto códice maya fue encontrado en una cueva de la Sierra de Chiapas de 1965, junto con a otros objetos perecederos como una máscara de madera y una caja tallada también en madera. Actualmente está guardado en un museo de México, pero no expuesto al público. Fotografías escaneadas del códice pueden encontrarse en internet. Las páginas son mucho menos detalladas que las de los otros códices. En cada página siempre se encuentra la figura de un personaje mirando hacia el lado izquierdo de la página e invariablemente sosteniendo un arma o algún instrumento. Arriba de cada página hay un número. En la parte inferior parece haber una lista de fechas. Sin embargo, la autenticidad del códice es muy controvertida. La mezcla de sistemas de cálculo y de repertorios iconográficos sería, según algunos, la mezcla realizada de un hábil estafador. Otro motivo para pensar en su falsificación es la ausencia de datos astrológicos y de predicciones. Finalmente, los códices mayas han sido de invaluable importancia, tanto para el conocimiento del cómputo del tiempo como para el entendimiento de la cosmovisión de esta cultura mesoamericana.